diga que nadie había interpretado a nivel. Entonces, bueno, yo creo que hay personal ya suficiente para que iniciemos. Doctor Claudio, somos todo oídos. Bueno, Ok, me gustaría saber, doctor Claudio, antes, ¿dónde está el doctor Omar y el doctor Santiago? Presente, doctora. ¿Están en cirugía? Grabando la presentación. Que estén por aquí, doctora, también. Ah, ok, perfecto, listo. Ellos son los del bar. bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Claudio Rivas Palacio, soy residente de quinto año de la Universidad de Cartagena y hoy vamos a discutir el tema de inestabilidad cervical. El tema se va a basar principalmente en la parte biomecánica y en la parte del abordaje del paciente en el que sospechamos una inestabilidad cervical, ya que como comprende varios subtemas, tanto a nivel traumático como degenerativo, entonces no se hizo énfasis en el tratamiento propiamente dicho, porque de estos vamos a hablar de cada una de estas patologías, vamos a hablar en siguientes revisiones. Esperan un momento a ver si empieza a mover esto. Por favor, denme un momento que no corre la de diapositivas. ¿Diapositiva? Sí, ahí se ve. Ahí está viendo Clinical Case. Ay, no sé qué pasa. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces el primer caso con el que vamos a empezar es un paciente masculino de 25 años, sin antecedentes médicos conocidos, quien presentó un accidente de tránsito al colisionar en una motocicleta versus un carro. Lo único que manifiesta el paciente en la revisión es dolor cervical y en el examen neurológico no encontramos ningún tipo de alteración. Esta es la imagen que tenemos del paciente. Podemos observar una fractura del arco anterior y posterior del atlas con una, pongo el puntero, con compromiso además de la masa lateral derecha y avulsión en el lugar de inserción del ligamento transverso. Podemos observar que la médula espinal se encuentra de configuración normal. El segundo caso es una paciente femenina de 35 años de edad, sin antecedentes médicos, también un accidente de tránsito. Esta iba en un vehículo como copiloto y colisionaron con otro vehículo, eh, manifestando también a la evaluación dolor cervical sin déficit neurológico. Esta es la imagen que se tiene de la paciente, una tomografía en su corte sagital y axial, donde se puede evidenciar una fractura de la par de una fractura de C2, perdón, a nivel de aquí como se evidencia. Y este paciente, en la resonancia, que no tuve la oportunidad de traerla, tampoco se le observaba ningún tipo de lesión a nivel del cordón medular. Podemos observar que no hay una luxación facetaria en estos cortes sagitales de la imagen. En el caso número 3, una paciente femenina de 55 años de edad, una paciente con antecedentes de hipertensión arterial. Es una paciente que perdió la estabilidad, tuvo una caída sobre su propia altura, presentando un trauma con hiperextensión y rotación. Y lo que ella manifestó al ingreso a la institución es que había presentado un corrientazo que se le había pasado por todas las columnas y que se había distribuido en las cuatro extremidades, presentando además una limitación para el movimiento de las extremidades
y compromiso esfinteriano. Al examen físico encontramos una cuadriparesia asimétrica con mayor compromiso en miembros inferiores, pero en miembros superiores había compromiso con paresia en los palmares longos y cortos, además de flexor del carpo, los lumbricales e interóseos. Y tenía un nivel sensitivo C7 y se evidenciaba bradicardia en el monitor. Esta es la imagen de la paciente. Se puede ver una listesis de más del 50% C5, C6, con una luxación facetaria bilateral y un compromiso importante del cordón espinal, además de una herniación traumática del disco intervertebral C5, C6. Y en el caso número 4, tenemos un paciente masculino de 65 años con antecedentes médicos anotados, el cual llevaba 4 meses de disminución progresiva de fuerza en el hemicuerpo izquierdo, de predominio crural, y el paciente pues siguió haciendo sus actividades normal, pero pues necesitaba algo de ayuda para movilizarse. Consulta prácticamente porque 5 días previos al ingreso a la institución presentó exacerbación de la sintomatología. Al examen físico encontramos o se encontró un paciente que tenía una hemiparesia izquierda con una fuerza de 3, se le paró un NURI 3 y tenía hiperreflexia y además estaba positivo o tenía presente Hoffman y Babinski. Esta es la imagen del paciente, es una resonancia en sus cortes sagital y axial, donde se puede ver una discopatía degenerativa multinivel, firman 5, y un compromiso del cordón espinal con mayor acentuación en C3, C4 y C4, C5, con signos de mielomalacia, y además se puede ver pues que el compromiso es predominantemente izquierdo a pesar de que tiene una hernia central. Entonces, el propósito de esta charla es que nosotros podamos identificar y diagnosticar la inestabilidad cervical mediante el análisis biomecánico, clínico e imagenológico. Los puntos a desarrollar: anatomía relevante para el caso, porque ya hemos revisado ampliamente la anatomía, la biomecánica, algunos conceptos básicos que vamos a necesitar, cuál es el abordaje con estos pacientes, la clasificación y cómo diagnosticarlo. Entonces, no podemos hablar de inestabilidad sin antes comprender el concepto de estabilidad mecánica cervical. Y este se define como la capacidad que se tiene, se tiene la columna cervical o la columna para, tras tener un estímulo de fuerzas fisiológicas, mantener un patrón de desplazamiento. Es importante saber que el 80% de esta estabilidad está dado por la musculatura cervical, que se encarga principalmente de todo lo que son los movimientos desde una zona neutral hasta posturas intermedias. Y a nivel óseo ligamentoso, que es el tema que nos trae aquí, se tiene una estabilidad del aproximadamente el 20%. Esta estabilidad se le denomina intrínseca o pasiva y está encargada principalmente de los rangos posturales extremos. Para recordar algunos conceptos importantes de la anatomía, los ligamentos y las articulaciones que van a estar involucradas con la estabilidad cervical, principalmente subaxial, de atrás, de anterior hacia posterior, van a ser el ligamento longitudinal anterior, los discos intervertebrales, las articulaciones cigoficiarias o articulaciones facetarias, eh, que van a incluir también lo que es el, la, el ligamento capsular, y en la parte más posterior vamos a tener
el complejo ligamentario posterior, que va a estar representado por el ligamento longitudinal posterior, el ligamento amarillo, los ligamentos o el ligamento interespinoso y el ligamento supraespinoso. Ya más posterior vamos a tener lo que es el ligamento nucal. Y en la unión cráneo-cervical, ya lo que hemos revisado previamente aquí en las charlas, vamos a tener importante todos los ligamentos que están relacionados con el, con el odontoides, como son los ligamentos alares, el ligamento transverso y sus proyecciones, tanto laterales como verticales. Y además de eso, la membrana tectorial, que sabemos que es una prolongación del ligamento longitudinal posterior a partir de C2. Tener en cuenta que estos son los ligamentos que van a estar relacionados con la estabilidad cervical. Otros importantes son también las cápsulas articulares entre el hueso occipital y el atlas, y las cápsulas articulares entre el atlas y el axis. Importante tener en cuenta este ligamento, el ligamento capsular, que es un ligamento que abraza toda la articulación Z, como es conocida, y este ligamento es quizá el que tiene mayor fortaleza o es el que tiene mayor resistencia a la tensión entre todos los ligamentos que están relacionados con la estabilidad cervical. Hablábamos inicialmente acerca de las cargas mecánicas fisiológicas. Estas cargas mecánicas fisiológicas son la flexión, la extensión, la rotación y también la inflexión o la flexión lateral, como se conoce en algunos textos. Entonces vamos a empezar con la flexión. La flexión que se da, que son aproximadamente 45 a 50 grados, va a estar compuesta por tres movimientos desde el punto de vista mecánico. Va a tener un movimiento osteocinemático anterior, en el que se va a iniciar o va a presentar tres fases. Una primera fase que va a estar relacionada con un desplazamiento anterosuperior de todas las articulaciones desde C6, C7 hasta C3, C4. Una segunda fase en la que van a participar va a participar la unión cráneo-cervical, tanto a nivel atlanto occipital como a nivel atlantoaxial. La parte a nivel atlantoaxial tiene un componente importante en cuanto a los grados que ofrece para realizar este movimiento, y la parte subaxial, distribuida en cada uno de los segmentos cervicales, también va a tener una participación importante, a diferencia de lo que va a pasar en la unión atlanto-occipital. Hay otros movimientos importantes, otros desplazamientos, como es el desplazamiento artrocinemático, que va a estar dado principalmente por las facetas, las articulaciones facetarias. Esto va a haber un desplazamiento que es anterosuperior, y este desplazamiento anterosuperior va a provocar a nivel del disco intervertebral, como se observa aquí, un desplazamiento anterior con una compresión anterior y una elongación posterior del disco intervertebral. ¿Cuáles van a ser los ligamentos que van a restringir este movimiento para lograr la estabilidad? En el movimiento osteocinemático anterior, los músculos extensores del cuello y también todo lo que es el complejo ligamentario posterior. Y en el movimiento artrocinemático, que está dado por las articulaciones facetarias, tanto la cápsula articular como el ligamento capsular del que habíamos hablado. El desplazamiento anterior del disco va a estar limitado tanto por el disco intervertebral como por el ligamento nucal. Ya en la parte de la extensión, que son aproximadamente 85 grados, nosotros vamos a observar que predominantemente estos movimientos van a estar dados tanto por la columna en la parte subaxial como
un componente importante a nivel atlanto-occipital. El movimiento osteocinemático posterior que se presenta, donde hay un desplazamiento de todos los segmentos en esa dirección posterior, y también va a haber un desplazamiento artrocinemático inferoposterior de las articulaciones facetarias y un desplazamiento posterior del disco intervertebral, como se observa aquí. Nuevamente, el disco intervertebral vamos a tener que se le hace la tensión va a estar posterior y la elongación va a ser anterior, al contrario de lo que teníamos en el movimiento de la flexión. ¿Cuáles van a ser los músculos o los ligamentos que van a restringir estos movimientos? Pues el movimiento osteocinemático posterior va a estar limitado por los músculos paravertebrales y por el ligamento longitudinal anterior, como se puede observar aquí en la gráfica. Y el movimiento artrocinemático inferoposterior va a estar limitado tanto por la cápsula como por el ligamento capsular. Ya lo que es el desplazamiento disco intervertebral. La siguiente fuerza fisiológica que vamos a revisar es la inflexión o flexión lateral. En esto vamos a tener un movimiento osteocinemático icelateral que va a estar asociado a un movimiento artrocinemático en la articulación facetaria que desde el punto de vista, o más bien contralateral a la inflexión, va a tener un movimiento posterior-inferior y perdón, lateral a la flexión, y contralateral va a tener un movimiento supero-anterior. A nivel de los discos intervertebrales va a haber una traslación curva que va a estar compuesta. Esa traslación curva compuesta va a participar tanto los discos intervertebrales como las articulaciones facetarias. Los discos intervertebrales van a tener en esta inflexión una compresión ipsilateral y un desplazamiento o una elongación contralateral a donde se está realizando la flexión lateral. Y aquellos ligamentos que van a estar limitando esos movimientos son el ligamento transverso, perdón, los músculos escalenos contralaterales y a nivel de las cápsulas articulares, el ligamento capsular y el disco intervertebral en la parte de la traslación. Por último, vamos a tener la rotación. Ya sabemos que la rotación está principalmente en la articulación atlantoaxial, más o menos de esos 70, 80 grados, 40 grados corresponden a la articulación atlantoaxial, y lo que se da es un movimiento osteocinemático alrededor del axis y un movimiento artrocinemático ipsilateral que va a estar relacionado con las carillas articulares, con las facetas, y una traslación contralateral del disco intervertebral. ¿Cuáles ligamentos van a restringir estos movimientos? El ligamento alar, la cápsula articular con su ligamento y también el disco intervertebral son los que van a participar en eso, para restringir estos movimientos. Cabe la pena destacar que cuando hablamos de las fuerzas fisiológicas, estas se van a mover en este rango fisiológico. Este rango fisiológico va a estar compuesto por dos zonas. Una zona neutral en la cual se tiene que aplicar una fuerza mínima para poder hacer un movimiento. Esta zona neutral prácticamente está estabilizada por los músculos del cuello, y una zona elástica en la que se tiene que hacer una mayor fuerza para vencer la resistencia interna. En esta zona es donde participan los ligamentos y las cápsulas y las articulaciones que vimos ahorita en las representaciones. Posteriormente, cuando aumentan las fuerzas o el estrés fisiológico, podemos ver que se pasa a una zona llamada zona plástica. Esa zona plástica
que es cuando se da el desplazamiento desde la zona elástica hasta una zona en la que ya puede haber falla, es donde nosotros empezamos a presentar la inestabilidad cervical. Cabe destacar que esta hipótesis está relacionada principalmente con patologías osteodegenerativas a nivel de la columna cervical, donde los discos intervertebrales tienen una participación importante. Aquí podemos observar que en los movimientos de flexo-extensión, la tensión va a estar principalmente dada en los discos intervertebrales C3, C4, C4, C5 y C5, C6. Esto explica por qué en las enfermedades degenerativas el disco intervertebral que menos se ve afectado es el disco C6, C7. Algo importante a resaltar es que la espina, la columna cervical es vulnerable. Y es vulnerable principalmente porque si nosotros la comparamos con los otros segmentos cervicales, es la que más tiene, es la más móvil. Todos los arcos de movilidad que se pueden estudiar en la columna, pero a pesar de ser la más móvil, es la que menos tiene capacidad para resistir la compresión y además sus ligamentos, exceptuando el ligamento capsular, son los más débiles comparados con la columna torácica y la columna lumbar, lo cual le confiere un riesgo elevado de presentar inestabilidad. La inestabilidad mecánica, que por definición es la incapacidad para que un paciente pueda limitar los movimientos extremos o anormales de la columna. Esto no debe confundirse con hipermovilidad, ya que en la inestabilidad vamos a implicar también una condición patológica que va a resultar pues, en una sintomatología. De aquí nace el término que acuñó el doctor White en su publicación de 1990, que es la inestabilidad cervical clínica. Y no es más que lo que hemos venido hablando, paciente que pierde la capacidad de tener un desplazamiento, unos patrones de desplazamiento normales una vez es sometido a unas cargas fisiológicas y que estos desplazamientos no le vayan a generar al paciente un déficit neurológico, mayor deformidad o un dolor incapacitante. Una vez nosotros nos encontramos ante un paciente con inestabilidad o sospecha, o en el que estamos sospechando una inestabilidad cervical, el abordaje debe hacerse a través de un examen clínico muy detallado, una historia clínica muy detallada en la cual nosotros podamos identificar desde el punto de vista neurológico cuáles son las afecciones que está presentando el paciente. Debemos solicitar imágenes, tanto en algunos casos las radiografías, tomografía computarizada, resonancia magnética, y las imágenes dinámicas que nos van a poder mostrar cómo está evolucionando el paciente cuando es sometido a fuerzas fisiológicas. Aquí podemos observar la radiografía, nos va a servir para mirar esas líneas cervicales y establecer si hay algún patrón de desplazamiento en las imágenes. La tomografía nos va a mostrar en mayor detalle toda la parte ósea y nos va a mostrar de manera clara si en los pacientes encontramos algún tipo de luxación facetaria, y lógicamente la resonancia magnética nos va a servir para el estudio de los tejidos blandos, como son discos intervertebrales, canal y toda la parte ligamentaria y muscular. Las radiografías dinámicas, como les dije previamente, nos sirve para someter al paciente a un estrés fisiológico que nos puede mostrar algunas inestabilidades que en las imágenes estáticas no podemos observar. Una vez nosotros hacemos el abordaje del paciente, ya podemos clasificar esta inestabilidad cervical. Teniendo en cuenta el tiempo de evolución, nosotros podemos decir que es aguda o crónica.
las agudas son aquellas que se presentan antes de los 3 días y las crónicas posterior a las 4 semanas, de acuerdo a la sintomatología, si son síntomas leves, moderados o severos, que ya vamos a ver a qué se refiere, y la localización, que es la clasificación que más se utiliza, hablando de una inestabilidad cervical alta y una inestabilidad cervical baja. Inestabilidad cervical alta, la unión cráneo-cervical, incluido también a veces hasta C3, porque en trauma hay patologías en las cuales se compromete o hay una luxación C2, C3, y bajas es todo lo que se relaciona con la columna cervical a nivel subaxial. Cuando nosotros tenemos unos movimientos, digamos, cervicales normales, cuando posteriormente se presenta hipermovilidad, perdón, y no presentamos síntomas y empezamos a desarrollar síntomas, ya empezamos a hablar de lo que es una inestabilidad cervical. Los síntomas menores son principalmente dolor musculoesquelético, y cuando hablamos de síntomas moderados son alteraciones autonómicas, radiculopatías, y síntomas severos cuando ya el paciente tiene un compromiso tipo mielopatía, perdón, y que ya el paciente incluso ya está cerca de síntomas secuelares. A nivel cervical alto, en la unión cráneo-cervical, nosotros vamos a encontrar que las principales etiologías que están relacionadas con la inestabilidad cervical son la lasitud ligamentaria, el trauma como principal patología, algunos síndromes desde el punto de vista iatrogénico, posquirúrgico, congénito o inflamatorio. Estas inflamatorias incluyen patologías neoplásicas y también infecciosas. La presentación clínica en la inestabilidad cervical alta está por mielopatía, neuropatía de nervios craneales, compresión del tronco encefálico, insuficiencias vertebrovascular se puede presentar, principalmente cuando el compromiso es atlantoaxial, compromiso del retorno venoso y de la circulación del líquido cefalorraquídeo, principalmente cuando el compromiso es a nivel occipito atlantal. De las patologías que nosotros podemos encontrar traumáticas a nivel occipito atlantal, tenemos principalmente las fracturas del cóndilo occipital, que tiene una clasificación, que es la clasificación de Anderson y Montesano, donde la tipo 2 y la tipo 3 se consideran inestables. La tipo 1 es una fractura del cóndilo, la tipo 2 es una fractura de la base del cráneo que se extiende hasta el cóndilo, y la tipo 3 es una avulsión ya de ese cóndilo. Se considera que son inestables tanto la tipo 2 como la tipo 3. Y la otra patología que podemos encontrar es la luxación occipito-atlantal y su clasificación de Trainelis, donde todas son inestables, pero las que mayor presentan riesgo desde el punto de vista neurológico son las de desplazamiento anterior y posterior, como la tipo 1 y la tipo 3. En las fracturas del Atlas, nosotros tenemos un sinnúmero de clasificaciones, empezando desde la más antigua, por eso se le da el nombre a estas fracturas como fractura de Jefferson, que es la clasificación de Jefferson, la de Landel, y otras clasificaciones. La última o la más nueva es la de Lava Spine, que me parece que es la más práctica. Entonces, solamente para revisar, como les digo, estos son temas que vamos a revisar posteriormente. Vamos a tener aquí, esta es la clasificación de Jefferson, donde se clasifica como tipo 1 cuando hay un compromiso del arco posterior, tipo 2 cuando hay compromiso del arco anterior, tipo 3 cuando nosotros tenemos compromiso de ambos arcos, y tipo 4 cuando se compromete la masa lateral. La de Landel es muy similar, lo único que hace es que la tipo 1 es la tipo 1 y tipo 2 de Jefferson, y en la tipo 2 incluye cuando todas las que tienen compromiso
de ambos anillos. Y la tipo 3 es cuando ya hay un compromiso de la masa lateral, incluido cuando hay abulsión del lugar de inserción del ligamento transverso. Esta me parece la más práctica porque es la que me determina con mayor facilidad cuando hay inestabilidad. Entonces, tipo 1, todo lo que es compromiso unilateral o bilateral sin comprometer los ligamentos. Cuando ya hay compromiso de ligamentos, nosotros consideramos que es inestable, y lógicamente cuando hay una luxación también es inestable. Entonces, a mí me parece que la de la spine es la más práctica para determinar cuando hay inestabilidad cervical. Ya en lo que es las fracturas a nivel del DC1, perdón, DC2, nosotros tenemos que esto es conocido como una espondilolistesis C2-C3, que era lo que les comentaba, que está seguido por una fractura de la pared interarticular del axis a nivel bilateral. Esta es la clasificación que más se utiliza, que es la L-Vine, donde se considera tipo 1 cuando hay una fractura aislada de la pared interarticular a nivel bilateral. Tipo 2 cuando el desplazamiento de la fractura es mayor a 3 milímetros. La tipo 2A, cuando ese desplazamiento no solamente es mayor a 3 milímetros, sino que tiene una angulación mayor a 11 grados. Y la tipo 3 es ya cuando un paciente tiene luxación a nivel de las facetas articulares, como se observa aquí esquemáticamente. Una clasificación muy interesante, una forma de clasificar muy interesante que se ve mucho en las revisiones principalmente europeas, es que hacen una combinación entre la clasificación de Levine y la de Josten. La de Josten lo que tiene en cuenta es los tejidos blandos, es decir, nosotros para hacer una clasificación de Josten necesitamos tener una resonancia magnética. Ten en cuenta los ligamentos y el disco intervertebral. Entonces nosotros podemos tener que un paciente tiene una fractura de Levine 1, pero con un Josten tipo 1, lo cual consideramos que es una fractura estable, es decir, que está intacto tanto el ligamento longitudinal anterior como el disco intervertebral. Puede haber un paciente que tenga un Levine 2 y con un Josten que sea 2, un paciente que tenga un compromiso del disco intervertebral. En estos casos, cuando es solamente 2, o cuando ya es 2A, se considera que es potencialmente inestable. Recordemos que la 2A es cuando el paciente tiene una angulación mayor a 11 grados. Y el Josten 3 es cuando el paciente ya tiene una disrupción o un daño, tanto el ligamento longitudinal anterior y o el disco intervertebral. Eso es evidentemente una fractura inestable, y ya pues lógicamente los pacientes que tienen una luxación facetaria estaríamos hablando de una fractura inestable. Este esquema resume lo que dije anteriormente: inestable, Josten 3, Josten 4, independientemente pues si el Levine es 2. Y cuando el Levine es 2A y el Josten es 2, se considera potencialmente inestable. Si fuera un Josten 3, evidentemente sería inestable, pero como es un Josten 2, donde tenemos solamente el, el daño del disco intervertebral, que consideramos que este es potencialmente inestable. Yo desde el punto de vista de biomecánica considero que realmente esta Levine 2A con Josten 2 es inestable por el compromiso del disco intervertebral, que ya habíamos dicho anteriormente que ese limitaba el desplazamiento de ese mismo disco en los movimientos tanto de flexión como extensión cuando vimos la parte de biomecánica. En la columna cervical baja o a nivel subaxial, vamos a encontrar que las principales etiologías que van a comprometer son el trauma, iatrogénica, inflamatoria. Como dije previamente, puede estar relacionada con infecciones o neoplásicas, y la patología degenerativa. La presentación clínica ya la conocemos:
muchos pacientes con mielopatía, radiculopatía y algunos con síntomas autonómicos, principalmente por el compromiso de los cordones laterales, donde se van a sentar pues los núcleos simpáticos a nivel de la médula espinal. Aquí siempre para uno estudiar la inestabilidad cervical de la columna cervical baja o subaxial, hay que traer siempre este estudio clásico del Dr. White, publicado en el 90, que es una revisión sistemática donde él también incluye algunos de sus hallazgos en el laboratorio, y lo que él hace es prácticamente dividir esa columna cervical subaxial en un componente anterior y un componente posterior. El componente anterior con unas estructuras que son, digamos, las que nos sirven desde el punto de vista de la revisión, que son las estructuras ligamentarias, un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior que él incluye en esa parte anterior. Y todo el complejo ligamentario posterior del que hemos hablado, y también las facetas con sus ligamentos capsulares. Aquí explica de manera clara los desplazamientos que los hemos visto y revisado como criterios de inestabilidad cervical. Este desplazamiento sagital, donde se puede ver, que se estudia principalmente mirando la articulación facetaria, y es un desplazamiento, una lista de su desplazamiento anterior que nosotros tenemos que evaluar tomando como referencia la parte más posterior del platillo superior en relación con la parte más posterior del platillo inferior de esta articulación. Este desplazamiento anterior, mayor a 3.5, él lo consideraba que era un signo de inestabilidad. Y en la parte anterior, cuando nosotros teníamos o cuando presentamos un paciente que además de tener este desplazamiento tenga una